¿Sabías que más del 75% de los jóvenes afirma sentirse abrumado por la cantidad de información que consume cada día? ¿Y que la mayoría reconoce que ya no se toma el tiempo para pensar antes de compartir algo? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un fenómeno silencioso que está vaciando de sentido la palabra pensamiento y que la mayoría lo da por sentado sin darse cuenta? Hoy, en este vídeo, revelaré por qué las nuevas generaciones podrían estar perdiendo algo mucho más valioso que un empleo, algo esencial, la capacidad de pensar por sí mismos. Hoy desvelaremos ese secreto, porque lo que está fallando con las nuevas generaciones podría estar fallando contigo. Vivimos una época extraña, desconcertante y profundamente acelerada. Todo cambia demasiado rápido. Las redes sociales, las noticias, los debates, todo se mueve al ritmo de un clic. Un vídeo, un titular, un tuit y el mundo entero reacciona. Pero en ese torbellino digital algo fundamental se está perdiendo. Algo que nos define como seres humanos reflexivos, el pensamiento crítico. Hoy, millones de personas, sobre todo jóvenes, navegan entre memes, historias virales, reels de 15 segundos y titulares sensacionalistas. El problema no es solo la velocidad, es la saturación constante. Según recientes investigaciones, el uso intensivo de redes sociales y contenido corto disminuye la capacidad de atención sostenida, afecta la memoria de trabajo y reduce la habilidad de concentración profunda. Vivimos en un mundo diseñado para la inmediatez. Notificaciones, actualizaciones, scroll infinito. Pero nuestro cerebro no evolucionó para procesar semejante avalancha de estímulos. Los expertos alertan de una fatiga cognitiva. Cuando estamos expuestos a demasiada información a la vez, nuestra mente prioriza la velocidad sobre la profundidad. El resultado: falta reflexión, pausa, cuestionamiento. Eso tiene consecuencias concretas. Estudios recientes muestran que quienes consumen contenido digital intensivo tienen mayor dificultad para concentrarse, recordar lo que leen, mantener debates complejos o dedicar tiempo a ideas profundas. Y lo más preocupante, esa pérdida de hábito reflexivo no afecta solo a unos cuantos distraídos. Se extiende como un fenómeno silencioso que moldea generaciones enteras. Jóvenes que crecen pensando que todo está en Internet, que la velocidad es más valiosa que la verdad, que la reacción rápida vale más que la reflexión calmada. Por eso digo que algo esencial se está perdiendo, nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Y sin esa brújula interna, sin ese filtro consciente, nos volvemos vulnerables. Vulnerables ante rumores, sensacionalismos, manipulaciones emocionales, pero sobre todo vulnerables a vivir una vida superficial, sin profundidad, sin cuestionamiento, sin sentido. No me malinterpretes, no estoy aquí para juzgar. Muchos de nosotros hemos crecido con teléfonos en las manos, con notificaciones constantes, con acceso infinito a opiniones, datos y sensaciones. Esa abundancia, que en teoría debería empoderarnos, darnos más libertad y conocimiento, ha terminado por debilitarnos. Hoy día, el smartphone ya no es solo una herramienta, es un compañero constante. Un compañero que suena, vibra, te tienta, te distrae. Y cada vez que suena, actúa como un imán para nuestra atención. Lo que antes exigía esfuerzo, buscar datos, pensar, debatir, ahora es instantáneo. Basta un dedo. Además, la facilidad de acceder a información hace que casi todo se transforme en memoria externa. Confiamos en el dispositivo para recordar lo que antes aprendíamos, pensábamos o calculábamos. Eso puede parecer cómodo, hasta que esa memoria externa falla o desaparece. Y nos damos cuenta de que nuestra propia mente ya no está entrenada para funcionar sin ayuda. Como consecuencia, habilidades fundamentales como el análisis, la concentración prolongada o la reflexión profunda comienzan a atrofiarse. Nos acostumbramos a lo inmediato. Un clic, un resultado, una conclusión. Ya no nos tomamos el tiempo para pensar, debatir, dudar, revisar, y eso nos hace mucho más vulnerables.
Y lo más preocupante, este fenómeno no es algo aislado. No ocurre solo en adultos. También afecta a jóvenes, adolescentes, estudiantes, personas que crecieron con esta mentalidad del todo rápido, todo ahora. Eso cambia no solo nuestra capacidad intelectual, sino también la forma en que vivimos y entendemos el mundo en fragmentos, en titulares, en videos de 30 segundos. Todo reducido a lo superficial. Y lo irónico es esto. Lo que creíamos que nos liberaba, el acceso infinito a la información, nos ha convertido, en muchos casos, en consumidores pasivos. Pasivos de lo que otros dicen, de lo que aparece en la pantalla, de lo que alguien más decide por nosotros. Así, esa abundancia digital, lejos de empoderarnos, nos roba algo esencial: nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Te lo explico. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces te han preguntado algo tan simple como 29 más 31? Y en lugar de calcularlo mentalmente, ha abierto el móvil, abierto la calculadora y conseguido la respuesta en un segundo. Nosotros somos la generación que tiene respuestas al instante, respuestas accesibles con un dedo, pero al mismo tiempo estamos empezando a olvidar lo más importante: cómo cuestionarlas, cómo procesarlas por nosotros mismos. Ese pequeño gesto, abrir la calculadora, pedir un dato a Google, recurrir a una app, se ha convertido en rutina. Y no es una costumbre inocente, es un síntoma del cambio profundo que vive nuestra mente colectiva. En psicología y neurociencia existe un concepto que lo explica bien: efecto Google. Este describe cómo, cuando la información está siempre al alcance, tan solo un clic, nuestra mente deja de retenerla. Preferimos memorizar dónde está en lugar de qué es. El riesgo: con el tiempo, muchas cosas dejan de fijarse en la memoria. Un experimento clásico al respecto consistió en pedir a un grupo de personas una serie de datos triviales para recordar. Por ejemplo, el ojo del avestruz es más grande que su cerebro. A una parte le dijeron que la información se guardaría en la computadora, a la otra que no. Curiosamente, el grupo que creía que todo quedaría guardado olvidó los datos con mayor facilidad. Preferían recordar dónde buscar que el dato en sí. Hoy, con smartphones, buscadores, IA, calculadoras, vivimos en una suerte de memoria extendida. Nuestra mente externa son los dispositivos. A primera vista parece genial: más rapidez, eficiencia, conveniencia. Pero ese atajo tiene un coste. Cuando delegamos en la tecnología las tareas cognitivas más básicas, sumar, memorizar, buscar información, incluso reflexionar, nuestra mente se vuelve complaciente, como un músculo que ya no se entrena. Eso afecta no solo la memoria, sino también la capacidad de razonar, de conectar ideas, de dudar, de cuestionar. Investigaciones recientes indican que el uso excesivo de herramientas digitales reduce la retención de información, dificulta la formación de nuevos recuerdos y abrillanta una especie de pereza cognitiva. Confiamos más en la máquina que en nuestra propia mente. Y aquí viene lo paradójico. Vivimos en la era de la información absoluta, pero eso no nos hace más sabios. Más bien lo opuesto. Tenemos todo al alcance y por eso mismo no ejercitamos lo esencial: la reflexión, la memoria, el pensamiento profundo. Entonces, esa generación que responde al instante también puede estar perdiendo lo que hacía a la humanidad verdaderamente humana: la capacidad de cuestionar por sí misma, de hablar con su propia mente antes de aceptar lo que la pantalla le da. Durante siglos, el pensamiento crítico fue honrado, cultivado, defendido. Fue la base misma de la ciencia, de la filosofía, de la democracia, en cada periodo de la historia donde floreció. Fue esa brújula interior la que permitió que la humanidad cuestionase sus certezas, avanzase en conocimiento, modificase estructuras de poder y construyese sociedades más justas. Pero hoy, esa brújula interior está perdiendo precisión. Y lo peor, muchos ni siquiera se dan cuenta. Para comprender lo que estamos perdiendo,
¿Y por qué esa pérdida es tan relevante? Debemos hacer un viaje al pasado, un viaje hasta el origen del pensamiento racional, de la pregunta consciente, de la duda con intención. Porque lo que hoy consideramos sentido común, hace milenios fue una revolución. En la antigua Grecia, mucho antes de que existieran universidades tal como las conocemos, existía un pueblo que decidió reemplazar los mitos y relatos sagrados por la razón. Esa transición, del mito al logos, no fue un simple cambio de estilo, sino el nacimiento del pensar como práctica deliberada. Filósofos anteriores a lo que se considera la filosofía clásica, los llamados presocráticos, ya empezaban a cuestionar las explicaciones tradicionales sobre el mundo. Buscaban principios naturales, leyes que explicaran la naturaleza y el cosmos, rechazando las explicaciones míticas como únicas verdades. Pero fue en el siglo 500 a.C. cuando esa semilla germinó de verdad. Allí apareció una tradición intelectual que cambiaría para siempre lo que entendemos por conocimiento, razón y sociedad. Esa tradición no se conformaba con aceptar lo que la mayoría creía. Prefería preguntar, dudar, indagar. Esa tradición buscaba claridad, consistencia lógica, evidencia. Esa tradición es la cuna del pensamiento crítico. Durante siglos, a través de la filosofía, de la lógica, de la ética, de la ciencia, ese método de pensamiento fue refinándose. Filósofos como Platón, Aristóteles y muchos otros heredaron ese legado. Usaron la razón para examinar al ser humano, la sociedad, el universo. Desde ese legado nacieron disciplinas como la lógica, la metafísica, la ciencia, los sistemas políticos basados en la deliberación y el debate, pilares de la democracia. Gracias a esa actitud crítica, a ese atreverse a pensar por uno mismo, Occidente construyó gran parte de su modernidad, su ciencia, su ética, sus instituciones. Lo que hoy tomamos por realidades dadas son en buena parte fruto de esa herencia intelectual. Y sin embargo, y aquí está lo estremecedor, esa brújula interna, esa tradición de cuestionar, de dudar, de exigir fundamentos, parece estar fallando. No porque hayan dejado de existir filósofos o pensadores, sino porque, como sociedad, hemos abandonado la práctica del pensamiento profundo. ¿Cómo no dudar cuando todo grita? ¿Cómo reflexionar cuando todo exige reacción instantánea? Ese abandono no siempre es consciente. Muchos dan por sentado que cuestionar es innecesario. Si todo está en Internet, si las respuestas llegan al instante, ¿para qué molestarse en pensar? Eso es exactamente lo que ha hecho que, con el paso del tiempo, la herramienta más valiosa de nuestro intelecto se oxide, sin que la mayoría lo note. Por eso digo, la crisis que vivimos no es solo cultural o tecnológica, es epistemológica. Es una pérdida de la capacidad de dudar, reflexionar y decidir con autonomía. Es como si, generación tras generación, fuéramos apagando lentamente la llama del pensamiento libre y profundo. Pero hoy, esa llama que iluminó siglos de progreso intelectual y social está en peligro. No porque falten pensadores o ideas brillantes, necesariamente, sino porque, como sociedad, hemos dejado de practicar el pensamiento profundo, la reflexión consciente. Hemos relegado esa herencia a un rincón. Mientras aceptamos certezas rápidas, fáciles, cómodas, sin cuestionarlas. Muchos, incluso, ni se dan cuenta de que esa brújula interna ya no nos guía como antes. Y si no recuperamos ese hábito, corremos el riesgo de perder algo que define lo mejor del ser humano: la capacidad de dudar, de investigar, de decidir por nosotros mismos. Con una sola pregunta, ese hombre podía desarmar incontables certezas. No necesitaba gritar, ni imponer, ni convencer con fuerza. Solo tenía que cuestionar, porque cuando se hace bien, una pregunta bien formulada puede hacer tambalear todo un sistema de creencias. Y esa forma de interrogar lo que la mayoría daba por sentado fue, sin exagerar, el embrión de lo que hoy conocemos como pensamiento crítico. No se trata de ser escéptico por costumbre,
ni de llevar la contraria por rebeldía. Es algo más profundo. Es la disciplina de pensar con claridad, de no conformarse con lo primero que se dice, de buscar razones, pruebas, coherencia. Con el paso de los siglos, esa llama no solo sobrevivió, creció. Y creció porque muchos, en diferentes épocas y contextos, entendieron su valor, desde los filósofos de la Edad Antigua hasta los científicos del Renacimiento, los humanistas de la Ilustración, los reformadores sociales y, más recientemente, los defensores de los derechos humanos y la educación crítica. Todos compartían una premisa común: no aceptar sin cuestionar. Figuras como Galileo Galilei, que se atrevió a desafiar a la Iglesia, afirmando que la Tierra no era el centro del universo, como René Descartes, que inició su filosofía con una duda radical: pienso, luego existo. O como Immanuel Kant, que proclamó que la salida de la humanidad de su minoría de edad consistía en atreverse a pensar por uno mismo. Cada uno, a su manera, fue un eslabón en esa cadena de pensamiento racional que nos trajo hasta aquí. Y no solo grandes nombres, también personas comunes, ciudadanos, estudiantes, docentes. En las universidades, en los cafés, en los movimientos sociales. Cada vez que alguien se atreve a preguntar ¿y si esto no es así?, esa llama se reaviva. Gracias a esa actitud, el mundo avanzó. Gracias a esa cultura de duda, de diálogo y de pruebas, creamos sistemas democráticos, ciencias empíricas, derechos civiles, avances médicos y tecnológicos. El pensamiento crítico no fue un lujo, fue la base de toda evolución social e intelectual. Pero ahora, esa llama está en peligro, no porque haya sido derrotada, sino porque está siendo olvidada. No por una prohibición explícita, sino por algo más sutil, el desuso. En una época donde la inmediatez manda, donde todo debe ser simple, rápido, breve, compartible, el pensamiento complejo pierde terreno. Reflexionar parece anticuado, profundizar, innecesario, leer textos largos, una rareza, argumentar con paciencia, un lujo para pocos. Y esa decadencia no se nota al principio, es como una vela que se va apagando lentamente. La mayoría ni siquiera se da cuenta de que ya no están pensando como antes, de que su brújula interior, la que distingue lo verdadero de lo falso, lo razonable de lo absurdo, ya no apunta con claridad. Pero el pensamiento crítico es como un músculo, y aquí empieza la siguiente parte. Podrías creer que el problema es simplemente que hay demasiada información, que vivimos saturados, sí, noticias, posts, memes, titulares urgentes, alertas constantes. Somos bombardeados de datos, desde que abrimos los ojos por la mañana hasta que los cerramos por la noche. Pero el problema real va más allá de la saturación, es más profundo, más silencioso. Imagina por un momento que nacieras con un músculo vital para sobrevivir, pero te educaran para no usarlo jamás. Un músculo que con entrenamiento te permite moverte con agilidad, adaptarte al entorno, resolver problemas, evolucionar, pero que con el desuso se debilita, se atrofia. Eso es lo que estamos haciendo con nuestra mente reflexiva, con nuestra capacidad de pensamiento profundo. Cuando delegas todo en la pantalla, cuando abres el móvil para calcular sumas, buscar cualquier dato, confirmar opiniones, leer titulares, recibir la verdad servida, cuando aceptar cualquier conclusión se vuelve más cómodo que investigar por ti mismo, ese músculo mental empieza a flaquear. Hoy vivimos en lo que algunos expertos le llaman una mente extendida. Nuestras memorias, nuestros procesos cognitivos, nuestra atención, muchas veces ya no residen en nuestro cerebro, sino en el dispositivo que llevamos en la mano. Según estudios recientes, ese tipo de dependencia tecnológica, lo que se llama cognitive offloading, puede perjudicar nuestra capacidad de retener información, dificultar la formación de nuevos recuerdos e incluso empobrecer nuestra habilidad para razonar por nosotros mismos. Es como si renunciáramos a pensar para dejar que lo haga otro. Y no solo dejamos de memorizar, dejamos de cuestionar, de dudar, de reflexionar. En el mundo actual,
La rapidez se valora por encima de la profundidad. Resulta más fácil leer un titular, compartirlo, reaccionar, que detenerse a leer todo, contrastarlo, analizarlo. Ese abandono de la reflexión consciente tiene consecuencias reales, no solo individuales, colectivas. Si nuestra mente colectiva deja de ejercitarse, perdemos algo esencial, la capacidad de distinguir entre lo que suena bien y lo que tiene sentido, entre lo que emociona y lo que es verdad, entre lo inmediato y lo duradero. Y en ese contexto, entra en juego una teoría moderna sobre cómo funciona nuestra mente, los dos modos de pensamiento descritos por Daniel Kahneman. El psicólogo Daniel Kahneman describió una distinción fundamental sobre cómo piensa la mente humana. Existen dos modos de pensar, dos sistemas, como los llama. El primero es rápido, automático, intuitivo. El que usamos para andar, reconocer caras, reaccionar instintivamente a estímulos, guiarnos por instinto o costumbre. El segundo, más lento, reflexivo, consciente, es el que nos permite cuestionar, analizar, dudar, evaluar con lógica, consciencia y esfuerzo. Ese pensamiento consciente, ese sistema 2, que exige reflexión, revisión, análisis, hoy está en abandono. Y con su abandono hemos perdido algo esencial, el asombro, la curiosidad genuina. Piensa en esto, cuando todo está en un clic, respuestas, certezas, opiniones ya listas, ya casi nadie siente la necesidad de preguntarse ¿por qué? De decir no lo sé, de detenerse un segundo, a reflexionar. La pregunta, tan poderosa en otro tiempo, hoy parece innecesaria. Y con esa renuncia al cuestionamiento, lo que queda es ruido, opiniones ruidosas, visiones rígidas, verdades absolutas, envueltas en emociones fuertes. Porque ya no buscamos entender, buscamos confirmar, no investigamos, consumimos. Y en ese contexto, el pensamiento profundo, el análisis pausado, la duda reflexiva, se vuelve una rareza. Pero el problema no termina ahí. Hay otra amenaza silenciosa que agrava este abandono. Las burbujas digitales, las llamadas echo chambers, cámaras de eco informativas creadas por algoritmos y por nosotros mismos. Hoy, gracias a algoritmos que personalizan lo que vemos en redes y buscadores, vivimos rodeados de espejos, reflejos constantes de lo que ya creemos, opiniones que refuerzan nuestras creencias previas, noticias que nos confirman, nunca nos cuestionan, información que valida lo nuestro, ignorando lo distinto. Ese entorno, esa burbuja, nos aísla de ideas diferentes, de razones contrarias, de matices. Es un bucle donde lo que importa ya no es la verdad, sino lo que resuena con lo que pensamos. Ese fenómeno no es inofensivo. Investigaciones recientes muestran que cuando estamos atrapados en cámaras de eco, es más probable que aceptemos información sin verificarla, que reforcemos prejuicios cognitivos. La combinación es peligrosa. Por un lado, una mente desentrenada, sistema 2 adormecido. Por otro, un entorno que premia lo cómodo, lo confirmado, lo familiar. En ese contexto, la duda, la reflexión crítica, la búsqueda de verdad se convierten en rarezas. Así, lo que debería ser un espacio de debate, pluralidad y cuestionamiento se transforma en un coro uniforme. Lo que debería fomentar el pensamiento fomenta la repetición. Lo que debería abrir la mente la encierra. Y lo más inquietante, muchos no se dan cuenta, no perciben que están encerrados, creen que lo que ven ya es todo, que su burbuja refleja la realidad, cuando en realidad es solo un espejo deformado. Por eso, más que nunca, el pensamiento consciente y crítico, ese esfuerzo de analizar, dudar, contrastar, es necesario. Necesario para no vivir en bucles de afirmaciones superficiales, en ecos de certezas vacías. Necesario para rescatar algo que nos define como seres humanos complejos, la capacidad de cuestionar, de dudar, de evolucionar. Pero en ese caos, la verdad queda en el camino, quedan los extremos, quedan las emociones, quedan las certezas vacías.
Estudios recientes muestran que ese enfoque sensacionalista, esa urgencia por sobresaltar lo emocional, lo polémico, lo dramático, tiene consecuencias reales. Reduce la credibilidad de la información, alimenta la polarización social y erosiona la confianza en medios serios. Bajo ese contexto, el pensamiento serio, profundo, reflexivo no tiene lugar, porque reflexionar, dudar, cuestionar ya no vende. Lo que vende es certeza, ruido, reacción instantánea. Y así, sin darnos cuenta, estamos dejando morir la cultura de la duda. Esa cultura que permitía cuestionar lo que otros decían, lo que parecía obvio, lo que parecía, sobre todo, cómodo. Certeza de que tenemos la verdad, de que estamos en el lado correcto, de que los otros están equivocados. Esa certeza, cuando ya no se cuestiona, es tan peligrosa como la más absoluta ignorancia, porque no es fruto del conocimiento, sino del hábito de conformarse. Y como si ese dilema no fuera suficiente, hay un tercer elemento que acentúa la crisis: el sensacionalismo. Hoy, en la guerra por la atención, gana quien grita más fuerte, no quien tiene la mejor idea. Titulares alarmantes, tonos apocalípticos, mensajes extremos, todo diseñado para provocar, para generar clics, para alcanzar shares, reacciones, vistas. El fenómeno no es nuevo, pero en la era digital ha explotado. Un estudio reciente concluye que la competencia feroz entre medios por captar lectores incentiva el sensacionalismo y puede conducir a la difusión de información distorsionada o simplista. El sensacionalismo mediático va acompañado de una realidad inquietante: la polarización. Cuando los contenidos se diseñan para emocionar, miedo, indignación, sorpresa, y en lugar de informar, lo que gana terreno es la emoción, no la reflexión. Eso erosiona la confianza en la información seria y empobrece el debate público. En ese caos de ruido, extremos y emociones, la verdad queda en el camino. Quedan los prejuicios, las convicciones sin cuestionamiento, las certezas vacías. Y en ese escenario, el pensamiento serio, profundo, reflexivo, no tiene lugar, porque reflexionar requiere más tiempo, más esfuerzo, más paciencia. Y en un mundo intoxicado por titulares veloces, vídeos efímeros y opiniones polarizadas, la reflexión parece una rareza. Por eso cada vez es más habitual que no recuerdes la última vez que leíste un artículo largo, equilibrado, con matices, que debatieron con alguien con respeto, sin gritos, sin absolutismos, que te permitieras dudar. Y si no puedes recordarlo, no es coincidencia. Es producto de un ecosistema informativo que favorece la reacción rápida, no la reflexión. Piensa un momento. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un artículo largo, detallado, argumentado con sus matices, sin frases hechas ni reacciones instantáneas? ¿Cuándo debatiste con alguien de verdad, con respeto, sin gritos, sin absolutismos? ¿Cuándo te permitiste dudar de verdad? Si no puedes recordar, si ese recuerdo te cuesta encontrar, no es una mera casualidad. Es un síntoma de lo que pasa cuando delegamos nuestra mente al clic, al titular breve, al like rápido. Pero este vídeo no quiere sumarse al lamento vacío. Este vídeo no es una crítica superficial ni exagerada. Lo que estás viendo ahora es una llamada a la acción, una invitación humilde, sí, pero urgente, a recuperar algo que nunca debió perderse: nuestra capacidad de pensar con profundidad, con pausa, con curiosidad. Porque tú, sí, tú que estás viendo esto ahora, puedes revertir esta tendencia, no con gestos grandilocuentes, no con discursos extremos, con actos pequeños, cotidianos, constantes. Empieza por cultivar la curiosidad. Hazte preguntas, muchas preguntas. Pregúntate siempre, cuando algo te parezca obvio: ¿y si estoy equivocado? Cuando aceptes una idea, no la guardes. Indaga su origen. Verifica, contrasta, investiga. Cuando la mayoría diga blanco, pues pregúntate si quizá hay tonos de gris. Cuando alguien te ofrezca certezas absolutas, respira. No abras la boca para responder de inmediato. Duda, explora, lee. Lee con atención, estudia.
No solo los artículos fáciles, los resúmenes rápidos o los vídeos virales. Busca textos extensos, libros, ensayos, reportajes profundos, porque la lectura profunda no solo informa, transforma tu cerebro. Estudios recientes muestran que leer regularmente mejora la concentración, aumenta la memoria, expande tu vocabulario y fortalece la capacidad de análisis y empatía. Tu pensamiento, tu músculo mental interno, puede volverse fuerte de nuevo. No importa si alguna vez lo dejaste descansar por demasiado tiempo, puedes reactivarlo. Date permiso para equivocarte, para cambiar de opinión, para evolucionar. La duda no es debilidad, es semilla de crecimiento. Y sobre todo, comparte, debate, conversa, pero con respeto. No grites, no insultes, no cierres puertas, porque la conversación verdadera, la que construye y transforma, nace de la humildad, de la apertura, del intercambio sincero. Cuando recuperamos esa práctica, algo cambia, no solo en nosotros, en los que nos rodean, en nuestras comunidades, en nuestra forma de ver el mundo. Puede que exista una enorme zona gris en muchas ideas, creencias o certezas que damos por sentadas. Puede que no tengamos respuestas definitivas. Y ¿sabes una cosa? Eso está bien. Porque lo que realmente importa no es tener todas las respuestas, sino estar siempre dispuesto a buscarlas. No ser un depositario estático de certezas, sino un buscador activo de verdades. Al final del día, lo que define a una persona no es lo que cree, sino lo que está dispuesta a cuestionar. Y si hoy, ahora mismo, decides cuestionar, felicidades. Ya diste el primer paso hacia algo esencial: la libertad de pensamiento. Ahora te propongo un pequeño experimento mental, algo simple pero poderoso. Elige una creencia que tengas, puede ser algo grande, tu ideología o tus valores, y ponlo bajo la lupa. Analiza, dale la vuelta, pregúntate, ¿por qué creo esto? ¿De dónde viene? ¿Y si estoy equivocado? Hazlo hoy, mañana, pasado. Que revisar tus creencias se vuelva un hábito, no para destruir lo que piensas, sino para fortalecer lo que vales. Ese acto de cuestionamiento, de curiosidad, de revisión constante, tiene efectos reales. Fortalece tu autonomía intelectual, mejora tu capacidad de decisión y te permite formarte opiniones mejor fundamentadas. Date permiso para equivocarte, para cambiar de opinión, para evolucionar, porque la vida no es un dogma, es un proceso. Y más aún, date permiso a compartir lo que piensas, a debatir, pero no con agresividad, no con certezas absolutas. Comparte desde la humildad, desde la apertura, debate desde el respeto y deja la puerta abierta, porque la conversación real, la que construye, la que transforma, nace del respeto, la humildad y la apertura. Es en ese espacio, en ese intercambio, donde las ideas pueden crecer, refinarse, evolucionar, no en los gritos, no en la polarización, no en la censura. Quizás pienses que leer artículos largos, con argumentos cuidados, con matices, ya no es necesario. Que basta un resumen rápido, un titular, un clip de 2 minutos. Pero numerosos estudios muestran lo contrario. La lectura profunda y reflexiva no solo mejora tu comprensión y retención de ideas, te da una visión más amplia y crítica del mundo. Y esa práctica, cuestionar, reflexionar, investigar, leer con detenimiento, debatir con respeto, no es solo un pequeño lujo intelectual, es una necesidad del siglo XXI, una herramienta vital para navegar en este mar de información, ruido, emociones y polarización. Porque vivir sin pensar, como dijo alguna vez un gran filósofo, no vale la pena. Y hoy, más que nunca, necesitamos mentes despiertas, necesitamos cuestionadores, personas dispuestas a ver más allá de los reflejos, de la comodidad, de la unanimidad fácil. Si este vídeo te ha hecho dudar, aunque sea un poco, ya cumplió su propósito. Si te ha sacudido alguna certeza, si te ha invitado a preguntar, entonces no es un vídeo más, es una semilla. Porque este no es un vídeo más para sumar vistas, es una invitación a pensar, a recuperar una parte de nosotros que creíamos perdida. Si crees que esto puede resonar con alguien que conoces, compártelo ahora. No dejes que la indiferencia gane. Y recuerda,
La diferencia no la hace quien grita más fuerte, la hace quien pregunta mejor,